Antauro Humala y el obsoleto irredentismo peruano. Antauro Humala Tasso, tras cumplir su condena por el Andahuaylazo, ha logrado reinsertarse en la palestra pública con la misma virulencia retórica que lo caracterizó hace 2 décadas. Sin embargo, el contexto actual tiene un matiz distinto. Ya no es solo el líder de un movimiento de reservistas en la sierra peruana, ahora es también un aliado estratégico dentro de la coalición Juntos por el Perú, liderada por el candidato Roberto Sánchez, que como todos sabemos está con un pie adentro de la segunda vuelta electoral. Esta alianza, que para muchos parecía un matrimonio por conveniencia electoral, ha puesto sobre la mesa un tema que suena al siglo XIX, y es la recuperación de Arica y Tarapacá. Son regiones que perdió el Perú hace casi 150 años mediante tratados impuestos luego de perder la Guerra del Pacífico. El deseo de recuperar Arica y Tarapacá en la cultura popular peruana representa solo un sentimiento de reivindicación histórica, nacionalista y simbólica. No se trata, pues, de un plan geopolítico, es más bien un tema sentimental que suele ser muy recurrente en el discurso político nacionalista para evocar patriotismo. Este deseo de recuperar estas tierras, según el propio Antauro, incluye la posibilidad de una nueva confrontación bélica con Chile y de todo lo que eso conlleva. En este video, amigos, hablaremos del obsoleto irredentismo peruano y de sus males. Y antes de continuar, un anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la 1/4 parte de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en techo superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan en el primer ciclo. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al link que está en la descripción y llena el formulario. Antauro Humala estuvo preso desde 2005 hasta 2022 por levantarse en armas en Andahuaylas. Luego de salir de la cárcel, formó su propio partido, pero fue vetado por el Jurado Nacional de Elecciones. Le pusieron trabas legales para su inscripción. No tenía partido, no podía lanzarse, no podía hacer nada. Hasta que encontró en Juntos por el Perú el vehículo para volver a tener un perfil protagónico. Pero el papel de Antauro Humala en este partido no ha sido el de un simple invitado, es un aliado estratégico para afianzar la candidatura de Roberto Sánchez, quien podría darle puestos en los ministerios o tenerlo simplemente como un asesor. Teniendo estas libertades dentro del partido, Antauro pues se tomó la confianza de hacer públicas sus propias convicciones personales. Sus declaraciones en plena campaña han sacudido el tablero diplomático, especialmente cuando afirmó que de ganar Roberto Sánchez la presidencia, el Perú debería prepararse para declarar la guerra a Chile con el fin de anexar Arica y Tarapacá. Según Humala, la vía diplomática está agotada y el orgullo nacional solo puede restaurarse mediante las armas o una presión militar tan asfixiante que obligue a la devolución de lo que él llama los territorios cautivos. Estas no han sido sus únicas perlas. Antauro ha propuesto también la expropiación de empresas de capitales chilenos como LATAM Airlines, a la que todavía llaman nostálgicamente LANchile, argumentando que el cielo peruano debería ser surcado exclusivamente por una aerolínea estatal o bajo el control de patriotas. Su programa, imbuido de lo que él llama el Plan Inca, propone un estatismo radical, la pena de muerte para corruptos, empezando por expresidentes, y una visión de la sociedad basada en la supremacía de la raza cobriza. Es un nacionalismo que no se queda en las fronteras, sino que busca reescribir la historia a través de la fuerza. Como era de esperarse, en Chile estas declaraciones no han pasado desapercibidas, obviamente. La reacción ha sido de un rechazo transversal, pasando desde la preocupación diplomática hasta la burla o el endurecimiento de los discursos de derecha en el país vecino. Sectores políticos chilenos liderados por figuras como Johannes Kaiser han señalado que Chile no debe tomar estas amenazas como simples fanfarronerías de campaña, sino como una señal de que la estabilidad regional está bajo amenaza. La sociedad chilena, que actualmente lidia con sus propios desafíos de seguridad e inmigración bajo el gobierno de José Antonio Kast, ve en el discurso de Humala un anacronismo peligroso que obliga a mirar con recelo la frontera norte, enfriando décadas de esfuerzos por construir una integración económica sólida. Mientras tanto, en el seno de Juntos por el Perú, la situación es de un equilibrismo casi ridículo. Roberto Sánchez, en un intento por no espantar al votante moderado ni a la comunidad internacional,
ha tratado pues de desmarcarse de las declaraciones de su socio. Sánchez repite constantemente que en un eventual gobierno suyo se respetarán los tratados internacionales y que el fallo de la Haya de 2014 cerró cualquier disputa territorial pendiente. Sin embargo, el problema es que mientras Sánchez habla de paz y cooperación, Antauro sigue ahí recorriendo las plazas hablando de tanques y reivindicaciones históricas. Esta bicefalia política deja una pregunta al aire. ¿Quién mandaría realmente en este gobierno? ¿El político que busca el reconocimiento de las instituciones o el caudillo que promete dinamitarlas desde adentro? Desde la perspectiva del derecho internacional, las pretensiones de Antauro Humala son, por decirlo menos, un disparate jurídico. Debemos recordar que el orden mundial moderno se basa en el principio de pacta sunt servanda, que es una frase latina, que significa lo pactado obliga. El orden se basa también en el principio de la intangibilidad de los tratados de límites. El Tratado de Lima de 1929 y el Tratado de Ancón de 1833 no son sugerencias, son la base legal que define la soberanía de ambos estados. Reclamar territorios perdidos hace un siglo y medio, basándose en una herida histórica, es ignorar que el derecho internacional no reconoce el derecho a la nostalgia como una fuente legítima para alterar fronteras. Muchos dicen, como en 1929 pudimos recuperar Tacna, ¿por qué no recuperar hoy Arica y Tarapacá? La respuesta es muy simple. En el Tratado de Ancón se estableció un plebiscito, un referéndum que Chile jamás cumplió. Chile violó el Tratado de Ancón y por eso el reclamo peruano era válido, era legítimo. Pero ahora no tenemos legitimidad legal para reclamar Arica y Tarapacá. Solo tenemos una legitimidad nostálgica o patriótica. Pero en los papeles eso no tiene validez. La única manera sería la vía de las armas, pero en el siglo XXI no podemos arriesgarnos a ese capricho. Las fronteras no se van a mover por el solo hecho de que así eran en los mapas antiguos. Se mueven por acuerdos vigentes y el reconocimiento mutuo, o sea, bilateral de los estados. Aquí es donde entra el concepto de irredentismo, una corriente política que toma su nombre de la Italia irredenta y que busca la anexión de territorios que se consideran propios por razones culturales, históricas o lingüísticas, pero que están bajo soberanía extranjera. El problema del irredentismo es que es una ideología zombie, o sea, parece viva porque apela a las emociones más básicas del nacionalismo, pero está muerta en términos de viabilidad. Intentar anexar territorios irredentos hoy en día choca frontalmente con el Estado de Derecho y sobre todo con los derechos humanos de las personas que viven en esos territorios que el Perú quiere recuperar. Arica y Tarapacá no son cáscaras vacías esperando ser llenadas por el Perú. Son regiones habitadas por ciudadanos chilenos que tienen su propia identidad, sus leyes y sus proyectos de vida. Hablar de anexión es ignorar el principio de libre determinación de los pueblos. ¿Se ha preguntado Antauro Humala si los ariqueños quieren dejar de ser chilenos para integrarse al Perú? La respuesta es no, no existe en estos territorios una identidad peruana oprimida esperando ser liberada. Eso era Tacna hace tiempo o Arica hace tiempo, pero hoy no. Lo que hay es una identidad fronteriza compleja pero plenamente integrada al Estado chileno. Forzar una anexión sería en la práctica una invasión que generaría una crisis humanitaria y el rechazo unánime de la comunidad internacional, con sanciones económicas que borrarían del mapa cualquier posibilidad de desarrollo para el Perú. Si analizamos con frialdad si de verdad le serviría al Perú recuperar esos territorios, la conclusión es que el costo superaría cualquier beneficio imaginario. En un escenario hipotético donde el Perú lograra recuperar Arica o Tarapacá, se encontraría con una población hostil, una infraestructura que tendría que integrar a la fuerza y un aislamiento internacional total. El Perú pasaría de ser un socio comercial relevante a ser un paria regional. Incluso solo el hecho de intentar una aventura bélica destruiría la confianza de los inversionistas, dispararía la inflación y sumiría al Perú en una pobreza que ningún orgullo nacional podría compensar. El Perú de hoy necesita conectividad, tecnología y educación, no más hectáreas de desiertos ganadas a sangre y fuego. Entonces, ¿por qué el etnocacerismo parece odiar tanto a Chile? El odio hacia el vecino sur es el
pegamento que mantiene unida la narrativa de Antauro. Se basa en una lectura traumática de la Guerra del Pacífico, personificada en la figura de Andrés Avelino Cáceres. De ahí viene cacerismo, etnocacerismo. Sin embargo, es una corriente obsoleta porque se quedó atrapada en el año 1879. El etnocacerismo es, en su esencia, racista y xenófobo. No solo odia a Chile por ser vencedor histórico, sino que desprecia todo lo que considera ajeno a su visión idealizada de la raza andina. Su discurso no busca la justicia, sino la revancha, y en ese camino no duda en señalar al extranjero como el enemigo absoluto que tiene la culpa de todos los males nacionales. Es relevante mencionar que este fenómeno no es exclusivo del Perú. Los nacionalismos radicales están resurgiendo en varias partes del mundo como respuesta a la globalización. Pero en el caso peruano, el peligro es que se use una herida histórica que ya debería estar cicatrizada para justificar un autoritarismo que poco tiene que ver con el bienestar del pueblo peruano y mucho menos con la megalomanía de un líder. En conclusión, amigos míos, el irredentismo de Antauro Humala en estas elecciones de 2026 es un recordatorio de que la democracia es frágil y de que los discursos de odio suelen disfrazarse de patriotismo. Como sociedad debemos entender que la verdadera soberanía no se mide por cuántos kilómetros cuadrados controlamos, sino por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nuestra capacidad de convivir en paz con nuestros vecinos. El etnocacerismo ofrece un viaje al pasado con promesas de gloria que en el mundo real solo conducen al desastre. El Perú merece mirar hacia el futuro, no hacia las trincheras de una guerra que terminó hace más de un siglo. Si este video te pareció informativo, por favor dale like, compártelo. Si quieres apoyarme, lo puedes hacer a través de este QR de Yape o a través de Patreon. Ahí en pantalla aparecen quienes me apoyan cada mes en Patreon. Ahí puede aparecer tu nombre, el enlace está en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir. Bueno, en Chile están preocupados muchos políticos, pero yo les diría que no se preocupen porque al final no va a poder lograr nada Antauro Humala si es que llega Sánchez al poder. No va a poder hacer esas cosas simplemente por el poder de los hechos lo hace inviable, totalmente inviable. Así que al final en un intento se va a arrepentir y ahí va a quedar. Yo le digo a los políticos chilenos no se preocupen, es un disparatado y ya, nada más, es todo, ¿no? Y ahí que quede, ¿no? Bueno, eso es todo.